Buenas tardes, jóvenes. Pues bueno, aquí para darle seguimiento a nuestra clase bajo esta modalidad a distancia. El día de hoy vamos a pasar a lo que es la última etapa del procedimiento ordinario, por decirlo de alguna manera. En nuestra clase anterior analizábamos lo que es la audiencia de juicio, la cual concluye propiamente con lo que es la rendición de alegatos. Señalábamos que en materia civil y prácticamente en todos los procedimientos mercantiles, la rendición de alegatos ya se desarrolla en forma verbal dentro de la misma audiencia una vez que se ha concluido con el desahogo de todo el material probatorio. Que en materia civil tenemos 10 minutos para la rendición de alegatos, que en materia mercantil no hay esta limitación de temporalidad y que solo en cuanto a la materia mercantil, en los juicios ordinarios mercantiles, se establece que la rendición de alegatos será por escrito y que se dará un periodo de 2 días una vez que se aperture el periodo de rendición de alegatos. Rendidos los alegatos, jóvenes, la siguiente etapa dentro de nuestro procedimiento jurisdiccional será la de sentencia, ¿sí? Es decir, dentro de la audiencia de juicio, una vez que son rendidos los alegatos, ahí mismo se establecerá la disposición por la cual se cita a las partes a oír sentencia. En el caso del juicio ordinario mercantil, en ese supuesto, transcurridos los 2 días o rendidos los alegatos por ambas partes, se tendrá que solicitar a instancia de parte la citación del juicio a sentencia. Antes de pasar a analizar lo que es la sentencia dentro del procedimiento jurisdiccional, sí me gustaría partir un poquito de lo que es la generalidad de la sentencia. Ustedes dentro de su curso de teoría general del proceso ya debieron de analizar cuáles son los tipos de resoluciones que existen dentro de un procedimiento jurisdiccional. Así tenemos que nuestra ley nos plantea la existencia de 3 tipos de resoluciones, que pueden ser sentencias, autos y decretos. Vamos a partir primero de lo que son autos y decretos para después hablar de lo que es la sentencia como una resolución judicial y a partir de ahí continuar con el desarrollo de nuestro tema. Los autos como resolución judicial los define la ley como aquellas determinaciones que se van a tomar dentro de un juicio para dar prosecución al mismo, pero que no van a resolver el fondo del procedimiento. Es decir, se va a conocer con el carácter de auto a toda determinación judicial dentro de un expediente, seguido en forma de juicio, o por el cual se proveen las solicitudes de las partes. ¿Qué quiere decir esto? A toda solicitud de las partes va a recaer un auto en el cual se va a resolver con claridad y precisión la petición de las partes en el exacto y claro cumplimiento de lo que dispone el artículo 8º constitucional. Si existe alguna situación que no sea resuelta dentro del auto dictado en atención a la petición hecha por las partes, se tendrá la posibilidad de solicitar una regularización del procedimiento, a manera de que se provea sobre la totalidad de la petición hecha por las partes en estricto cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, ¿sí? Entonces, ejemplos de emisión de autos: solicitud de copias, recaerá un auto; señalamiento de domicilio para efectos del emplazamiento, recaerá un auto; se presenta demanda, se dicta auto de admisión; se ofrecen pruebas, se dicta auto de admisión de pruebas y señalamiento de audiencia de juicio. Es decir, toda determinación judicial que recaiga dentro del procedimiento y que no resuelva el fondo del asunto se va a reconocer con el carácter o bajo la conceptualización de un auto. Ahora bien, la ley también nos habla de la existencia de resoluciones que son denominadas decretos. En este caso, los decretos son actos procesales que dan o que efectúan un trámite necesario para la continuación del juicio o para el desarrollo del juicio. Como por ejemplo, estos los vamos a encontrar quizá inclusive dentro de un autodictado. Por ejemplo, en el caso de las audiencias judiciales o de las audiencias que se celebran dentro del juicio, estos propiamente constituyen una resolución judicial, constituyen un auto que se va a integrar al expediente, pero por ejemplo la determinación del día y hora en el cual se hace la celebración del inicio de la audiencia tiene carácter de decreto, es decir, son disposiciones necesarias que se tienen que establecer dentro del juicio
para dar certeza y seguridad jurídica al procedimiento, para dar seguimiento, al juicio, pero que no representa un auto como tal, ¿sí? Claro ejemplo, reitero, entonces el señalamiento de día y hora del inicio de una audiencia. Es importante que se señale para la posibilidad de determinar si existe legalidad en la celebración de la audiencia y por ende no puede llegar a ser sancionada con una situación de nulidad por ser celebrada en un día distinto, en un horario distinto, etc. Entonces, a eso se refiere la figura de los decretos. Y por último tenemos dentro de las resoluciones judiciales la figura de las sentencias. Las sentencias obviamente son o serán determinaciones judiciales o actos procesales dentro de juicio por los cuales se va a buscar dar terminación a un procedimiento judicial. Es decir, son aquellos por los cuales en principio se va a buscar resolver el fondo del asunto. ¿Por qué digo en principio? Porque podrán existir sentencias que no necesariamente resuelvan el fondo del asunto, como pueden ser sentencias interlocutorias o como pueden ser sentencias en las cuales se dejen a salvo los derechos por resultar procedente alguna excepción dilatoria. ¿Sí? Entonces, en este caso, las determinaciones que recaigan tienen el carácter de sentencia, pero no resuelven necesariamente el fondo. Entonces, por eso, solo establecer que en principio sí buscarán resolver el fondo, pero que no es un elemento sustancial del mismo. ¿Sí? Partiendo entonces de esta clarificación de los tipos de resoluciones que podemos encontrar dentro de juicio, entonces sí nos pasamos ya propiamente a lo que es la sentencia. El Código de Procedimientos Civiles, jóvenes, nos plantea que una vez que el juicio es citado a oír sentencia, esta deberá de ser dictada dentro de los 8 días hábiles siguientes. Honestamente se los voy a decir, difícilmente van a encontrar que una sentencia se dicte dentro de este plazo, por carga de trabajo, por complicaciones de los procedimientos, por la cuestión de análisis de material probatorio, por análisis de los hechos frente al derecho, etc. Entonces, habrá circunstancias en todos y cada uno de los juicios que puedan llegar a impedir, quizá inclusive hasta en un 90% de los procedimientos, que las sentencias puedan ser dictadas dentro de los 8 días siguientes a que el juicio es citado para ello. A lo mejor podrán existir procedimientos como puede ser a lo mejor un juicio ejecutivo mercantil en el cual si el juicio se fue en rebeldía, que sin problema se puede dar cumplimiento a satisfacción de este plazo. Es decir, quizá inclusive hasta dentro del día siguiente a aquel que se celebró la audiencia de juicio pueda ser dictada la sentencia definitiva. Sin embargo, por lo general, en atención al material probatorio, a todo aquello que se tiene que analizar tanto de hecho como de derecho, difícilmente se va a dictar una sentencia dentro de este plazo de 8 días. Obviamente, aquí, bueno, pues entra también la posibilidad de prudencia de emisión de la sentencia, ¿sí? Es decir, quizá en la mayor parte de los juzgados, sobre todo si hablamos de juzgados de naturaleza mercantil, podríamos incluir inclusive también los familiares, traemos un periodo de emisión de sentencia en la vida práctica entre 2 y 3 meses. A lo mejor, por ejemplo, en juicios civiles, donde la carga del material de análisis es mucho mayor que, por ejemplo, en los juicios mercantiles, pues quizás sí se puede extender hasta 6, 8 meses. Es decir, la prudencia de emisión de la sentencia siempre deberá de ser analizada en atención a cada caso particular, ¿sí? En caso de que se llegue a considerar que se han excedido ya sobremanera los plazos de emisión de sentencia sin que ésta sea dictada, entonces podrá procederse a la promoción de una excitativa de justicia, cuya finalidad es hacer ver al superior jerárquico, en este caso el Supremo Tribunal de Justicia, que pese a que un expediente ha sido citado para sentencia o pese a que existe una resolución pendiente de dictar, ha pasado X número de tiempo sin que la misma haya sido emitida, pese a ser suficiente para su emisión. En este caso, entonces, el Supremo Tribunal de Justicia, con la excitativa de justicia presentada, va a requerir a la autoridad de que se trate para que a la brevedad posible emita la resolución correspondiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago estos comentarios, jóvenes? Porque obviamente, bueno, es importante que sepamos que contamos con la excitativa de justicia a manera de eficientar los plazos de emisión de sentencias, pero también para efecto de que no abusemos de las promociones de estas excitativas. Es decir, no debemos de caer
en ese supuesto de irascibilidad en la cual, por el solo hecho de que la ley me dice que tiene la autoridad judicial 8 días para dictar sentencia, pretenda obligar a todos los tribunales jurisdiccionales a que dentro de ese plazo me emitan una resolución, porque esto es materialmente imposible en atención a el personal con el que cuenta el juzgado, al gran número de carga de expedientes que se encuentran en cada juzgado y al trabajo particular que puede representar el análisis del expediente respecto del cual pretendes esa resolución. Entonces, sí hay que ser ahí pacientes y prudentes en cuanto a la emisión de sentencia. Si ya se ha sobrepasado este límite que se puede llegar a considerar prudente para la emisión de la sentencia, entonces sí saber que se encuentra con la excitativa de justicia para poder llegar a obtener la resolución buscada, ¿sí? Esto en primer término en cuanto a emisión de sentencia y plazos de emisión de la misma. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que debe de contener esta sentencia? ¿Cómo es que se debe de emitir esta sentencia? Las primeras reglas o los primeros preceptos que debe de satisfacer toda resolución judicial y en este punto particularmente las sentencias es que deben de cumplir con los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia. ¿Qué quiere decir esto? El principio de legalidad quiere decir que la resolución que se emita debe de estar constreñida a la estricta aplicación del derecho o de las fuentes del derecho. ¿Sí? Es decir, debe estar plenamente fundada y motivada, atendiendo a las circunstancias fácticas particulares del caso, frente a los distintos cuerpos normativos que pueden ser aplicables al caso concreto y que por ende entonces se pretende ya una armonización de los hechos frente al derecho y en atención a ello emitir una resolución. Entonces, a eso se refiere con que debe de ser legal la resolución de que se trate, ¿sí? Obviamente esto aunado a que debe de ser emitido por autoridad competente, a que debe de ser emitido por autoridad en pleno ejercicio de sus facultades y de sus funciones, ¿sí? Recordemos que la generalidad del principio de legalidad es que la autoridad única y exclusivamente se encuentra facultada a hacer aquello que la ley estrictamente y expresamente le autoriza, ¿sí? Entonces, si se pretende emitir una resolución con disposiciones que no se encuentran reglamentadas o en cumplimiento de atribuciones que no le corresponden a la autoridad judicial, entonces ya se estaría trastocando este principio de legalidad de las sentencias y esto nos podría llevar a un recurso ordinario como medio de impugnación de la sentencia e inclusive a un juicio de amparo en caso de ser necesario, ¿sí? Segundo principio de exhaustividad. Esto implica que la sentencia que llegue a emitirse en determinado momento dentro del juicio debe de analizar todos y cada uno de los puntos materia de discusión expuestos por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las partes expusieron 15 supuestos a discusión, cada una de ellas, pues entonces la autoridad al momento de dictar sentencia debe de establecer si esos 15 puntos que establecieron cada una de las partes son o no procedentes y establecer las causas o no de la procedencia o improcedencia, ¿sí? Pero entonces a eso se refiere el principio de exhaustividad, a resolver todos y cada uno de los puntos en materia de la integración de la litis. Congruencia. El principio de congruencia tiene dos vertientes. La congruencia habla sobre una congruencia al interior y una congruencia al exterior. ¿Qué quiere decir esto? La satisfacción del principio de congruencia de una sentencia al interior implica que dentro del contenido total de la sentencia, los preceptos que dentro de ella se emanan deben de estar en un mismo orden de ideas. De igual forma, en relación a lo peticionado por las partes. Es decir, todo debe de revestir debe de revestirse en un mismo sentido y no puede oponerse un criterio invocado por el juez frente a otro dentro de la misma sentencia. Entonces, es decir, no puede resultar contradictoria dicha sentencia en ninguna de sus partes. El principio de congruencia al exterior implica que la resolución que ya en su momento emane debe de ser plenamente encuadrable con el supuesto normativo que se le pretende aplicar. Es decir, la situación fáctica que se está resolviendo debe de estar reglamentada a cabalidad en la disposición que pretende aplicarse.
ya sea porque la regula tal cual en el mismo sentido dentro de la ley, o porque le es procedente por aplicación analógica, perdón, o por mayoría de razón. Pero si resulta que la situación fáctica contenida en el supuesto normativo invocado por la autoridad nada tiene que ver con las circunstancias fácticas del caso concreto, entonces ahí estaríamos en un problema de congruencia al exterior, ¿sí? Entonces, la congruencia al exterior implica que la sentencia debe ser congruente con las disposiciones normativas al tenor de la cual pretende resolverse, ¿sí? Esto en cuanto a entonces los principios que debe de revestir toda sentencia. Al momento de comenzar a emitir la sentencia, lo primero que tendrá que analizar son las excepciones dilatorias, es decir, aquellas excepciones que no destruyen el fondo, pero que sí pueden llegar a comprometer la continuación del procedimiento o el resolver por alguna circunstancia particular del caso el fondo del asunto. Si una excepción dilatoria es procedente en atención a la forma en que está siendo invocada por la parte demandada, entonces se resolverá la procedencia de la misma, dejará de resolverse el fondo del asunto y se dejarán a salvo los derechos de la parte actora para que promueva en la vía y forma que considere pertinente. Pero esto obviamente cumpliendo ya con los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad, ¿sí? Entonces, si no hay excepciones dilatorias promovidas por la parte demandada o las que se promovieron resultaron improcedentes, entonces sí se procederá a analizar el resto de la litis planteada, ¿sí? Es decir, entonces sí se podrá proceder a analizar tanto las acciones planteadas como las excepciones perentorias. ¿Cómo se va a hacer este análisis de acciones y excepciones? Pues evidentemente a la luz de los hechos y de las pruebas, ¿sí? Es importante, y como lo planteamos desde que iniciamos propiamente lo que fue el análisis del procedimiento jurisdiccional, que más allá de los hechos que se planteen por las partes, lo realmente importante va a ser aquello que logre demostrarse. De facto, puede ser una situación real, pero si no se logra demostrar esa circunstancia dentro del procedimiento, entonces no se va a alcanzar una verdad legal, ¿sí? Entonces, la verdad real debe de empatarse con la verdad legal en atención a las pruebas. Si una verdad legal no se alcanza en atención al material probatorio, pues de nada nos va a servir una verdad real o material, ¿sí? Aquí lo que nos importa dentro del juicio es aquello que logre demostrarse con independencia de las circunstancias fácticas que sí se hayan actualizado. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Que aun y cuando la parte actora tenga la razón en lo que está planteando, si no logra demostrar la procedencia de sus peticiones y por el contrario la parte demandada, pese a que sí está obligado o vinculado en la forma o en las intenciones que está planteando la parte actora, pero logra demostrar sus excepciones, pues entonces eso va a ser verdad legal y se le va a desvincular de las obligaciones que están siéndole reclamadas dentro del juicio. Entonces, por eso es muy importante, jóvenes, siempre el material probatorio con el que tengamos que contar dentro de un juicio. Yo inclusive les comentaba en varias clases atrás que dentro de las situaciones que se tienen que analizar previo a iniciar un juicio o previo a plantear un juicio es cuáles son las pruebas con las que contamos, ¿sí? Y a partir de ahí entonces poder plantear un escenario real a nuestro cliente y decirle entonces cuáles son las posibilidades que se tiene de ganar o de perder un juicio en atención al material probatorio con el que se cuenta. Porque más allá de lo que efectivamente sucedió, lo que va a importar en juicio es lo que logre efectivamente demostrarse. Entonces, si se considera tener material probatorio suficiente, entonces se procede a juicio. Pero no basta entonces tener ese material probatorio. Hay que saber ofrecerlo y hay que saber desahogarlo, hay que saber defenderlo dentro del juicio. Entonces, esto va a ser siempre la etapa más importante dentro del procedimiento, ¿sí? Y entonces va a ser aquello o el siguiente paso que se va a ventilar dentro de la sentencia. El análisis lógico jurídico del juez de los hechos frente a las pruebas y el derecho, y en atención a ello emitir una resolución definitiva.
¿Cómo se va a hacer esta valoración de las pruebas frente a los hechos y al derecho? En el sentido que analizamos ya en clases anteriores dentro de la etapa probatoria. Analizábamos el ofrecimiento, analizábamos el desahogo, pero analizábamos también el valor que cada prueba va a tener en juicio. Entonces, esto es precisamente en este momento donde el juez tendrá que determinar si se le concede o no valor probatorio a un medio de convicción ofertado, admitido y desahogado, y por qué se le va a conceder ese valor probatorio. O en contraposición, si no le va a conceder valor probatorio, también deberá fundar y motivar el por qué no le va a conferir valor probatorio a la misma y por qué tiene que quedar fuera entonces de los medios que nos van a traer verdad a juicio. ¿Sí? Una vez que se ha hecho este análisis de los hechos frente a las pruebas y el derecho, pues entonces se va a emitir ahora sí una resolución, una sentencia, en la cual puede emitirse absolviendo o condenando. Si es una sentencia de condena, pues, o de absolución, debemos de establecer, obviamente con claridad, a quién, sobre todo si es de condena, a quién es aquel que se le condena. Si es de absolución, entendemos obviamente que la absolución va vinculada a la liberación del demandado de todas aquellas pretensiones que están siendo reclamadas. Pero si estamos hablando de una sentencia de condena puede establecer cargas tanto a la parte actuada como a la parte demandada, simultáneamente o solo a uno de ellos. ¿Sí? Esto obviamente ya sea por procedencia total o parcial de las excepciones. Habrá absolución o habrá una sentencia de absolución cuando no se logró demostrar la procedencia de la acción ejercitada, o bien cuando se demostraron las procedencias o la procedencia de las excepciones planteadas y no resultaron suficientes los medios de prueba para tener por demostrada la acción o para destruir la excepción. Entonces, en este caso habrá sentencia de absolución. Sentencias de condena. Podemos hablar de sentencias de condena absoluta o sentencias de condena parcial. Habrá una condena absoluta cuando sean totalmente procedentes las acciones o cuando sean totalmente procedentes las excepciones. En este caso, si son procedentes las acciones, habrá sentencia de condena a cargo de la parte demandada. Si son procedentes las excepciones, habrá sentencia de condena a cargo de la parte actora. ¿Sí? ¿Cuándo habrá una sentencia de condena parcial? Cuando tanto parte actora como parte demandada lograron demostrar en alguna parte o en alguna parcialidad sus pretensiones. Es decir, las acciones sí se tuvieron por demostradas, pero no en su totalidad, y las excepciones se tuvieron por demostradas alguna de ellas, pero no todas. En este supuesto, entonces, se tendrá una sentencia de absolución-condenación o de condenación parcial. ¿Sí? En este caso, puede llegar a ser que el juez resuelva que por haber procedencia de acciones y excepciones no se condene al pago de gastos y costas a las partes, porque pues, bueno, puede haber ahí una inminente compensación, o bien puede determinarse que exista condena de gastos y costas simultánea, es decir, que se condene a tanto a la parte actuada como a la parte demandada al pago de gastos y costas, en atención a que fue procedente tanto las acciones como parte de las excepciones. Entonces, siempre, reitero con toda claridad, deberá de demostrarse, perdón, deberá de señalarse qué es lo que sí procedió, qué es lo que no procedió, y fundar y motivar todas y cada una de estas determinaciones, tanto de improcedencia como de procedencia. ¿Sí? Y bueno, finalmente, en cuanto a los requisitos de la sentencia, como ustedes sabrán, si ya les tocó por ahí tener a la mano alguna sentencia, si ya les tocó leer una sentencia, ustedes sabrán que las sentencias se conforman de tres partes, que son los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. ¿Sí? ¿Qué es importante establecer aquí? Más allá de qué te implica cada uno de ellos, jóvenes. Es importante que no nos quedemos siempre con la lectura nada más de los puntos resolutivos. Si bien es cierto, en los puntos resolutivos se nos da una síntesis clara y precisa de si el juicio se ganó o se perdió, pues la recomendación es que no se queden únicamente con la lectura de estos puntos resolutivos, ya sea que la sentencia les haya sido favorable o no.
Si la sentencia no les resulta favorable, pues bueno, estoy perfectamente seguro de que se irán a leer la totalidad de la sentencia, porque tendrán que promover un medio de impugnación en atención a las valoraciones efectuadas por el juez. Pero inclusive, jóvenes, si la sentencia les es favorable, la recomendación es que se dé lectura total a la sentencia, tanto de resultandos como de considerandos, porque los argumentos que haya vertido el juez les va a abrir en gran medida